Hola, mi nombre es Manuela Cano y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son los titulares. La empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, introdujo modificaciones a sus políticas de contenido, una decisión que ha generado gran controversia a nivel mundial. Entre los cambios está la autorización de usar términos despectivos como enfermos mentales para personas LGBTIQ+, en ciertos contextos, y también permite la cosificación de las mujeres. Analizamos las consecuencias de las modificaciones en esta emisión. En una cumbre en Pakistán, la ganadora del Premio Nobel de 2014, Malala Yousafzai, criticó las medidas restrictivas que han implementado los talibanes en Afganistán con respecto a las niñas del país. Además, denunció que los talibanes no ven a las mujeres como seres humanos. También vamos a Marsella, Francia, donde un hospital está cambiando cómo las mujeres víctimas de violencia doméstica reciben atención médica. Se trata de la iniciativa llamada como Sentinel o Centinelas. Traemos la historia en esta emisión. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, introdujo modificaciones en sus políticas de contenido, una decisión que ha generado gran polémica a nivel mundial. Entre los cambios que han encendido las alarmas está la autorización del uso de términos como enfermos mentales o anormales para referirse a personas LGBTQ+, bajo el pretexto de debates políticos o religiosos. Veamos lo que dicen las nuevas directrices de Meta. Permitimos acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre la transexualidad. Las disposiciones han sido ampliamente criticadas por activistas por los derechos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Además, incluyen la tolerancia hacia posturas que expresen la limitación del acceso de las mujeres y personas LGBTIQ+ a sectores como el militar, educativo y de seguridad, justificadas por creencias religiosas o ideológicas, y también eliminaron restricciones que protegían a las mujeres de ser descritas como objetos del hogar o propiedad. Para analizar este tema y sus repercusiones me acompaña Ana Bejarano, abogada experta en libertad de expresión y codirectora de la organización El 20, enfocada en la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales. Ana, muchas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Muchas gracias por esta invitación, a ustedes, a su audiencia. ¿Cómo interpretas los recientes cambios de las políticas de Meta y sus repercusiones en la población LGBTQ+ y en las mujeres, por ejemplo? Bueno, el cambio en las políticas de Meta va a tener efectos determinantes para las poblaciones históricamente discriminadas, especialmente para la población trans, porque la transfobia lamentablemente se ha convertido en una plataforma política muy rentable, lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales en diferentes lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, y la posibilidad de ampliar esos discursos de odio, de que no tengan ninguna protección, va a generar violencias digitales, violencias en línea, que tienen efectos reales, que tienen efectos en la vida real. Si eso estaba ocurriendo antes con las un poco inocuas políticas de moderación de contenidos que presentaba Meta, los resultados que vamos a ver ahora realmente pueden ser catastróficos. También quería preguntarte cómo se puede equilibrar justamente la libertad de expresión con la protección contra el discurso de odio, justamente cuando se trata de poblaciones vulnerables como las personas transgénero, por ejemplo. Lo que pasa es que eso ha sido un debate que ha sido confuso en la sociedad civil, pero legal y jurisprudencialmente está claro. Los discursos de odio son discursos que no están protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los discursos de odio son los que pretenden estigmatizar a una persona con base en una característica que esa persona no ha elegido, además, como por ejemplo ser una persona trans, y buscar o propender por la causación de un daño. Los discursos de odio, por supuesto, deben ser excepcionales, no podemos andar prohibiendo todo tipo de manifestaciones, y es importante dar ciertas discusiones y que la gente pueda hacer preguntas sobre nuevos asuntos sociales que surgen, pero eso no se puede confundir con el rechazo y la estigmatización y además la difusión de mentiras, porque muchos de esos discursos de odio se paran sobre la difusión de cosas que son falsas sobre las mujeres, sobre las personas trans, sobre la población LGBTIQ+. Entonces, pues son dos cosas diferentes. Hoy en día se utiliza la libertad de expresión o el dogma de la libertad de expresión para justificar cualquier cosa, y ello no es así. Los discursos de odio no son discursos protegidos.
Totalmente. Y en paralelo, digamos, hay otras plataformas, como es el caso de X, que también han venido siguiendo más permisivas, por ejemplo, con estos contenidos que de una forma u otra pues hablan o tienen contenidos que fomentan el discurso del odio. ¿Estamos viendo una tendencia a nivel global acerca de esto o no es así? Sí, yo creo que hay una instalación de la transfobia y de los movimientos y pensamientos antiderechos como plataformas políticas. Hay una gente, un sector de la población civil que está cansada de las luchas igualitarias y al estar cansados reciben y aceptan argumentos que son discriminatorios, estigmatizantes, tal vez sin siquiera hacerlo de manera adrede. Y yo creo que esa es una tendencia que estamos viendo en muchas diferentes democracias en el mundo y por supuesto cuando ocurre en una democracia tan importante y paradigmática como lo es la estadounidense, tiene efectos en todos los otros lugares del mundo. Eso atado a la acumulación de poder, excesivo poder, casi incontrolable por parte de los grandes dueños de las plataformas, que se convierten ya en actores políticos que no solamente son dueños de la plaza pública, sino que la moldean conforme a sus intereses económicos y también ideológicos. Ana, y también para terminar muy brevemente te quería preguntar, pues cuáles son esas repercusiones ya en la práctica, pues para estas poblaciones como la población LGBTIQ+, las mujeres o incluso también pues específicamente a las personas trans. Sí, yo creo que vamos a ver un aumento de mensajes discriminatorios, de tendencias de discursos de odio en todas las plataformas de Meta, especialmente Facebook e Instagram. Eso va a ser muy pronto, muy claro, aunque inicialmente la medida solamente es para Estados Unidos, seguramente se replicará o eventualmente se replicará en otros lugares del mundo. Y yo creo que también es importante que desde el activismo y la gente que propende desde la sociedad civil por la protección de estos derechos minoritarios, demos y sigamos dando la lucha por fuera de las redes sociales, por más que hoy en día estas sean tan determinantes para el debate público, hay que seguir pensando en la realidad de estas personas, en la realidad fáctica, palpable de estas personas y no solamente en el mundo digital. Ana, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Gracias a ustedes. Seguimos. La Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ha instado a los dirigentes musulmanes a proteger a las niñas en una cumbre en Pakistán. La activista pidió no legitimar a los talibanes en el poder en Afganistán, donde impiden a las niñas y a las mujeres ir a la escuela secundaria o a la universidad. Ningún representante talibán asistió al encuentro. Veamos. En el marco de su sistema de apartheid de género, los talibanes castigan a las mujeres y niñas que se atreven a violar sus oscuras leyes golpeándolas, deteniéndolas y haciéndoles daño. En pocas palabras, los talibanes no ven a las mujeres como seres humanos. Con un tono contundente, la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2014, Malala Yousafzai, denunció un apartheid de género que han impuesto los talibanes en Afganistán desde que llegaron al poder. Lo hizo en una cumbre sobre la educación de las niñas en las comunidades musulmanas, a la que asistieron líderes internacionales y académicos, pero no lo hizo ningún representante talibán. La activista fue más allá. Los talibanes han promulgado más de 100 leyes para despojar a las mujeres de sus derechos, incluidos el derecho a la educación, el empleo, la atención médica y todas las libertades básicas que se puedan imaginar. Su crueldad no tiene límites. Desde 2021, los talibanes han implementado medidas que restringen la educación secundaria y universitaria de las niñas y mujeres, entre otras medidas que las vetan de muchos empleos gubernamentales y espacios de la vida pública. Hasta el momento, ningún gobierno extranjero ha reconocido formalmente a los talibanes y muchos líderes mundiales han afirmado que la situación de las mujeres debe cambiar antes de que esto ocurra. Y otro lugar donde los derechos de las mujeres están siendo vulnerados es en Irán. Allí 31 mujeres fueron ejecutadas en 2024. Esta es la cifra más alta en una década y media, según confirmó la ONU. El 70% del total de las acusadas de asesinato lo fueron presuntamente por matar a sus maridos o parejas, a menudo en contextos de violencia doméstica. Escuchemos lo que dijo la ONU al respecto.
Tenemos entendido que al menos 31 mujeres fueron ejecutadas en 2024, la cifra más alta en 15 años. La mayoría de los casos se refieren a acusaciones de asesinato. Un número significativo de mujeres fueron víctimas de violencia doméstica, matrimonio infantil o matrimonio forzado. Varias de ellas fueron condenadas por asesinar a sus maridos. En el Hospital Timón de Marsella, un equipo de centinelas está transformando la manera en que las mujeres víctimas de violencia doméstica reciben atención médica. A menudo estas mujeres llegan solas, con miedo de contar su historia y sin saber a quién recurrir. Conscientes de esta realidad, un grupo de profesionales de salud ha sido capacitado para acompañarlas, protegerlas y ofrecerles el apoyo necesario para que puedan tomar decisiones informadas, incluso sirviendo de enlace con las autoridades si así lo desean. Aquí la historia. Un equipo de centinelas en este hospital de Marsella está cambiando la forma como las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica reciben asistencia de salud. Muchas veces, cuando las mujeres que han sido víctimas de estos malos tratos llegan a los centros médicos, se encuentran solas o con miedo al relatar su situación. Por esa razón, este equipo ha sido entrenado para acompañarlas, protegerlas e incluso servir de enlace con la policía. El dispositivo Sentinel o Centinelas es innovador en el sentido de que hay 24 profesionales de la salud que están formados para atender a las mujeres víctimas de violencia y que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en urgencias del Hospital Timón. El proyecto nació cuando Audrey, fundadora del equipo, atendió a una joven de 19 años quien había sido desfigurada por su pareja. Pero ante la imposibilidad de poder activar un mecanismo, no pudo ayudarla. Entonces, decidió formar a 24 colegas y auxiliares de enfermería voluntarios, un equipo capacitado para detectar y dar asistencia a las mujeres que han sufrido de distintos tipos de agresiones. Lo más común son los golpes en el torso, a veces en la cabeza, pero es más frecuente en el torso y la espalda. Son patadas, puñetazos. A veces encuentran un jarrón, algo que está al alcance. Después, si no, son los puños, los pies. El hospital también cuenta con un sistema que permite manejar de manera anónima los casos de las mujeres que son atendidas. Y en caso de recibir una llamada externa preguntando por ellas, se responde que no hay nadie con ese nombre para protegerlas de posibles agresores. Unos mecanismos que muchas mujeres hubieran deseado tener. El médico para mí no fue lo suficientemente lejos y no tuve ninguna otra persona que viniera a interrogarme o al menos preguntar cómo estaba, qué había pasado. Fue el único contacto y después tomé mis papeles y me fui. El trabajo de las centinelas también implica una colaboración con la policía para poder actuar rápidamente si las mujeres lo desean. Pero el grupo de enfermeras reconoce que muchas siguen enfrentando el miedo y la desconfianza al dar el paso hacia la denuncia. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Laura Espinosa, Luis Fernando Montes, Lorena Pérez y todo nuestro equipo de máster y producción. Para ver este y otros episodios de Ella Soy, la invitación es visitar nuestro sitio web france24.com y nos vemos en una próxima.